Bienvenidos a las lecciones del nuevo nacimiento. Estamos empezando la serie del nuevo nacimiento para empezar todo lo que implica el asunto del discipulado. Estas lecciones están diseñadas para ser compartidas tanto con nuevos creyentes como personas que ya han estado por algún tiempo ya en la iglesia, asistiendo a una iglesia, y personas que quieren crecer en la vida cristiana y también poder enseñar estas lecciones a otros. Cualquiera sea el caso de las personas que están mirando, van a ser de bendición y podrán utilizar estas lecciones para poder enseñar a otros. Entonces, vamos a estar estudiando las lecciones del nuevo nacimiento. Esta lección trata de que la imagen y la semejanza de Dios han sido alterados en el hombre. Y estaremos estudiando la necesidad de que el hombre tiene de nacer de nuevo. Si nosotros leemos en Génesis el capítulo 5, en el versículo 3, se nos enseña y se nos dice de ahí que Adán y Eva tuvieron un hijo a su imagen y semejanza. Algo pasó con el pecado del hombre. Adán y Eva tuvieron su hijo, pero cuando él nació a imagen y semejanza de Adán, y no como fue al principio, cuando Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. En Romanos, el capítulo 5, el versículo 12, se nos dice que así como por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, en esta lección vamos a estar aprendiendo de cómo el pecado afectó a la raza humana. Entonces, ¿por qué el hombre necesita nacer de nuevo? Pues vamos a estar respondiendo a esta pregunta aquí en esta lección. Pero vamos a mirar algunos de los objetivos. Primero, entender la imagen y semejanza de Dios en el hombre original. Vamos a mirar cómo el hombre fue creado. Segundo, entender cómo esa imagen y semejanza fue distorsionado en la caída del hombre. Tercero, comprender la depravación del hombre, la incapacidad del hombre de hacer el bien. Y cuarto, entender las consecuencias eternas de la caída, muerte y condenación eterna. Y cinco, mirar el nuevo nacimiento como la única solución a este problema. Entonces, vamos a mirar cómo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué implica esto? De que el hombre fue creado primeramente con una mente. Y Dios puso en el hombre la mente para que el hombre pueda conocerle a Dios. Pero también le dio un corazón para que el hombre pudiese amar a Dios y adorarle. Y también le dio una voluntad para que el hombre pudiera obedecerle. Entonces, la intención de Dios era que tanto con la mente, el corazón y la voluntad del hombre esté en armonía con la mente, el corazón y la voluntad de Dios. Eso es lo que significa tener una verdadera comunión. Cuando estas tres cosas están en armonía con Dios. Entonces, nosotros también, dice la palabra de Dios, que cuando Adán y Eva pecaron, ellos ya heredaron o pasaron a tener una naturaleza pecaminosa. Y obviamente los hijos de Adán nacen con esta naturaleza pecaminosa.
algunas de las consecuencias de la caída es que el pecado trajo la muerte. Y la palabra muerte significa separación. El hombre es separado de Dios y el hombre ya no puede gozar de esa comunión con Dios. Pero Dios, desde el principio, Dios le dio una esperanza al hombre, le dio una promesa. Y la solución a este problema de la caída lo vemos en Génesis capítulo 3, el versículo 15, que es la primera vez donde se nos menciona el Evangelio. Se nos narra ahí de que la simiente de la serpiente va a ser pisada la cabeza por la simiente de la mujer. Y vamos a estar estudiando cómo es que Jesucristo vino a pisar la cabeza de la serpiente y a quitarle la autoridad y el dominio a Satanás. Entonces, la idea principal en esta lección es que toda persona nace con la herencia que nos dejó Adán. No puede conocer a Dios, amar a Dios y hacer el bien. El hombre no busca a Dios a menos que sea participante de la naturaleza divina que viene por nacer de nuevo. De otra manera, el hombre estará sin esperanza y sin Dios. Entonces vemos aquí de que el hombre por sí mismo no va a poder buscar a Dios. El hombre no desea buscar a Dios. Como dice la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y por la caída del hombre, entonces, el hombre fue separado de Dios. Entonces, veamos. En primer lugar, Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. En Génesis, del capítulo 1, el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, vemos aquí que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir entonces de que el hombre fue creado a imagen de Dios? La palabra en hebreo es la palabra selem, que viene de una raíz que significa sombra. Figurativamente, también significa sombra o parecido. Y específicamente la palabra selem significa ídolo, figura, imagen, apariencia. Entonces, esto no se refiere a lo físico, sino a lo espiritual, moral, lo intelectual, que fue dado por el soplo o aliento de vida. Entonces, cuando el hombre fue creado a imagen de Dios, nos está hablando de que el hombre tenía una apariencia, un parecido a Dios. Y como nosotros vimos, ya este parecido consistía en que Dios le dio la mente, la voluntad y las emociones. De la misma manera que Dios tenía estas capacidades de pensar, de sentir y de decidir, el hombre también fue compartido con esas características. Entonces vemos aquí que también no solamente fue creado a imagen, sino a semejanza. La palabra semejanza en hebreo es demut, que significa parecido. Concretamente significa modelo y forma. El hombre no es la imagen de Dios, sino que tiene la forma de esa imagen. Dios es invisible, el hombre que es humano es visible. Es una fiel y adecuada representación de Dios, no un Dios pequeñito. Y aquí, ¿cuál es la diferencia entonces entre imagen y semejanza? Que en la imagen nosotros tenemos cosas parecidas, como en el área espiritual, moral e intelectual.
Pero en la semejanza, aquí tenemos que ver que nosotros no somos dioses, somos humanos. Y esa es la diferencia. Entonces, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, entendamos un poco más qué quiere decir esto que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por un lado, Dios es relacional. Siempre existió en comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. Como vemos, Dios en su naturaleza es relacional, porque Dios está conformado por tres personas, aunque es un solo Dios. ¿Cómo el hombre refleja la imagen y semejanza? Cuando Dios creó al hombre, Él lo creó varón y hembra. Adán y Eva también forman una sola carne. A pesar de que son dos, son una sola carne. Y acá son tres personas, pero son uno. ¿En qué más refleja el hombre la imagen y semejanza de Dios? Dios es persona y tiene intelecto, voluntad y emociones. El hombre también tiene intelecto, voluntad y emociones. Entonces ahí vemos la imagen y semejanza de Dios nuevamente. Hay algunos atributos que Dios comparte con el hombre, como por ejemplo la misericordia, el amor, la bondad, la santidad, la gracia, el servicio, etc. Dios nos creó para que nosotros podamos glorificarle a Él. Pero Dios, ¿qué quiere decir eso de que podemos glorificarle a Él? De que nosotros podemos reflejar los atributos de Dios. Pero el hombre fue creado para reflejar esos atributos. Es la manera en que nosotros podemos reflejar su gloria. Cuando los mismos atributos de Dios son también mostrados en nuestra vida. Entonces Dios nos capacita para reflejar su gloria, su misericordia, su bondad, su amor, su gracia, servicio, etc. También somos a imagen y semejanza de Dios. Y aquí vamos a ver algo en lo cual nosotros somos diferentes a Dios. Como dijimos, nosotros no somos dioses o diosesitos, sino que somos creación de Dios. Somos creados por Dios, somos humanos. Dios tiene sus propios atributos como Dios, que nosotros no los tenemos. Como por ejemplo, Dios es omnisciente, es decir, que lo sabe todo. Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Y Dios es omnipotente, que todo lo puede. En cambio, el hombre no lo sabe todo, no puede estar presente en todo lugar, ni es todopoderoso. Entonces ahí vemos de que el hombre es diferente a Dios. En este gráfico nosotros vamos a entender cómo es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios creó al hombre, Dios puso en él un espíritu. Y el espíritu se nos fue dado para que nosotros podamos relacionarnos con Dios. Ahora, el área espiritual también nos habla de que el hombre en su parte inmaterial, tenemos aquí la mente, la voluntad y las emociones. El espíritu tiene una conexión con estas tres cosas, con la mente, con las emociones y la voluntad. Dios nos dio esta capacidad de pensar para que nosotros podamos pensar como Dios piensa. Dios también nos dio emociones para que podamos sentir de la misma manera que Dios siente. Y Dios nos dio la voluntad para que podamos hacer la voluntad de Dios. Y también nos dio un cuerpo. Y dice la palabra de Dios en Génesis 2:7 que Él nos formó del polvo de la tierra. Entonces, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23, nos dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sean guardados. Entonces vemos ahí que Pablo utiliza esta división en el hombre para que nosotros podamos entender cómo es que el hombre está constituido y cómo es que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. En la siguiente lección veremos la continuación de esta primera lección.